Muy buenas tardes a Lisbeth, a toda la gente de Asís que está detrás, que no se ve, pero son tan productivos que hacen posible, y bien, hacen posible que cada jornada de encuentro sea una maravilla técnica, digamos. Eh, y ustedes, ¿no? Que están gustosos o están haciendo todo este esfuerzo eh, que en cada encuentro para estar con las pilas, como yo les digo, las pilas, las ganas de aprender y de quizás también a veces lo tedioso, ¿no? De tanto escucha y tanto ello es comprensible. Y bueno, y hoy en el Día Internacional de la Enfermería, ¿y cómo te lo digo? Eh, es el ser enfermero, ¿no? Cada uno de nosotros ha elegido una vocación en la cual, al menos lo puedo decir desde mi experiencia de muchos años. Allá comencé por los años 82 del siglo pasado, no diría del siglo pasado, 82, claro, muchos años. Y comencé mis primeras armas en la enfermería, estudiando, ¿no? Y cómo te digo esto de sentirse, de estar empoderado en nuestra disciplina y ver los crecimientos que se han dado desde los inicios de uno, ¿no? Estoy recordando, ahora no tenía nada, esto no estaba previsto, pero justamente con esto de hacer esta mención del Día del Enfermero, uno empieza a recordar los, lo- lo- los comienzos, los porqués de la elección y a veces lo satisfecho de que está uno por haber elegido esto esto que se ha sabido un comienzo, ¿no? De cuando se inició y en cuanto a lo que uno va aprendiendo y que necesariamente se va potenciando con cada colega, con cada profesión de la interdisciplina, no se va potenciando y el resultado de de esa potenciación, de esa comunicación es el buen enfermero, el buen profesional, la mejor atención. Y como te digo, que, que todavía increíblemente gran parte, en parte del mundo, inclusive en la Argentina, eh, todavía no se tiene el reconocimiento profesional que se debería tener en muchos aspectos. Desde quizás entrar en la carrera, como nos pasa en nuestra ciudad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no estamos dentro de la carrera profesional, en Nación sí, y bueno, esto se repite en muchos escenarios. Y como te digo, que, que estoy contento, que estoy contento por este tema de los recuerdos y me da cierta emoción, ¿no? Porque es un año más de esperanza en la búsqueda de la mejora constante. Hoy justo se nos dio este momento de poder compartir con ustedes y realmente eh, me satisface enormemente. Y bueno, vamos a continuar con esto que habíamos comenzado, si bien dentro de lo que tenía programado íbamos a comenzar con la ventilación en posición prona, pero me pareció un poco más eh, práctico continuar con lo que habíamos visto el día miércoles y teníamos este paciente que lo habíamos eh, presentado y que, bueno, podemos llegar a verlo en el simulador, este paciente que era un varón de 68 años, que ingresaba presentando a la unidad, presentando un cuadro de disnea, taquineo, taquineico,
bueno, desorientado, diaforético, no respondía a órdenes simples, estaba hipotenso con 85-61 de TA, taquicárdico, 118 de frecuencia cardíaca, taquipneico, 28 respiraciones por minuto, hipoxémico, estaba saturando 81% y con fiebre, 38,3. Y se había diagnosticado un síndrome respiratorio por la clínica, por la placa que se había realizado, había necesitado en la intubación, en modo mandatorio continuo, control de volumen, y tenía una talla de 1,75 con un peso de 100 kilos aproximado. Y habíamos colocado una serie de gases, una gasometría en la que teníamos, bueno, pH ácido 7,25, una PO2 de 54 milímetros de mercurio, una PSO2 de 63 milímetros de mercurio, estaba hipoxémico, hipercámnico, estaba con bicarbonato bajo, 18 mil equivalentes litro, y saturando 85, como decíamos, mostrando una hipoxemia. Y teníamos dentro de esa gráfica, de ese momento, ¿no?, ventilatorio, teníamos esto que habíamos programado, que le habíamos colocado una pausa inspiratoria para poder realizar mediciones, ¿sí? Y dentro de esas mediciones, bueno, este paciente estaba con un BT de 500, que dijimos que era un BT elevado para este tipo de paciente, que hemos hecho los cálculos en cuanto al peso ideal, que era cercano a 300. Esto estaba sobredimensionado con el tema de los volúmenes y había que reajustarlo para ver las posibilidades que teníamos con respecto a la mejora y a los cuidados de este paciente. Vamos a realizar esas maniobras, vamos a ir reduciendo los volúmenes, vamos a ir ajustándolos, vamos a hacer nuevas mediciones a ver si podemos ir mejorando este paciente, ajustarlo adecuadamente a lo que correspondería ir viendo de acuerdo a una evolución que podemos ir simulando. Esta era la interfaz gráfica que resultante de la misma, era exactamente lo mismo, los mismos parámetros, una presión pico de 37 centímetros, que era la que medimos, una presión plató de 30 centímetros, que era la que está, ¿no?, aquí, y que era la que teníamos, que habíamos sacado, una presión de conducción de 25 centímetros, que era los 30 centímetros de la presión meseta menos la PIP de 5, 25 centímetros. Esto lo sacamos en la clase anterior, una compliance estática de 20 centímetros. Aquí tenemos 25 centímetros que tenemos perdón, 30 centímetros de la presión plató menos la PIP son 25, ¿verdad? Que es la misma que la presión de conducción. Bueno, bien, a eso hay que dividirle, bueno, tenemos que dividirle los 500 mililitros dividido 25, que era esta diferencia, ¿no?, de la presión meseta menos la PIP, y nos daba 20 centímetros de compliance estática. ¿Y por qué compliance estática? 20 centímetros, perdón, sería 20 mililitros centímetro de agua. O sea que por cada centímetro de agua, ¿sí?, se obtienen 20 mililitros. ¿Está bien? Eh, bien, eh, es lo mismo que sería multiplicar 20 por 25, ¿no? Es lo mismo. Son por cada centímetro, por cada centímetro son 20 mililitros. Bien, decíamos que de acuerdo a la valoración inicial que hacíamos, este paciente estaba con una compliance reducida, y el valor normal de 50 a 100 mililitros centímetros de agua, ¿sí?
La resistencia en la vía aérea era de 11,2 centímetros litro segundo. Y esto lo sacamos de qué forma. La presión pico menos la presión meseta era 37 menos 30, que la presión meseta son 7. Y a ello le dividíamos el resultado de el BT en litros, o sea, 0,5 litros, dividido ese 0,5 dividido el tiempo en segundos, que es 0,8, era 0,8 segundos, décima de segundo era, ¿sí? Que estaba programado el tiempo expiratorio de acuerdo a lo que habíamos programado. Si uno no recordamos, aquí está, ¿ve? 0,80 era el tiempo expiratorio. O sea que 0,80 0,5, que es el volumen corriente, dividido 0,8, que es el tiempo en segundos de flujo, eso significa, eso es, el resultado es de esa división de 0,5 de litros del volumen corriente, dividido el tiempo en segundos, eso significa flujo. Ese es el flujo segundo. ¿Está bien? Si a ese flujo segundo lo multiplicamos por 60, nos va a dar este flujo minuto, que está aquí. Entonces, ese resultado, la división de 7, que es la diferencia dividido el resultado que hemos hecho, esta división anterior, nos da 11,2 centímetros litro segundo, que son justamente la división que hacíamos aquí abajo. ¿Está bien? El valor normal era menos de 10, menor a 10. Bien, fantástico. Y bueno, esto es lo que estuvimos viendo. Entonces decíamos que habría que ajustar a estos parámetros de inicio, no estaban bien. Decíamos que tenemos que ajustar, ver la posibilidad de, habíamos hecho cálculos, habíamos utilizado estas fórmulas, ¿sí? Para poder ir ajustando, por ejemplo, el volumen minuto, que pasaba de 15 a 20, a 19, para poder ajustar la PCO2. ¿Se acuerdan? Esto lo estuvimos trabajando. Bien, pero podemos trabajar también haciendo alguna modificación. Este es otro caso que vamos a ver. Voy a dejar de compartir y vamos a ir. Bien, ahí se está viendo, ¿verdad? Ahí estamos viendo ¿sí? ¿Se ve bien? Sí, licenciado. Sí, fantástico. Bueno, bien, ahí estaba el paciente que teníamos. Uno puede observar que nuestro paciente estaba con un BT de 500. Si uno va aquí a controles y está con 0,8 de segundos, tal cual como estaba, ¿no? Esta es la frecuencia de 15. Le habíamos puesto una meseta al 30% para poder medir la presión plató, la presión meseta, que es de 30 centímetros. Habíamos generado una pausa. Yo podría ingresar, si fuese un equipo y no un simulador, voy a herramientas y me puedo colocar aquí, eh, por ejemplo, para mantener una pausa expiratoria, como para medir la presión meseta, si no, yo no agrego pausa en el ciclo respiratorio. También mantengo la expiración, pausa inspiratoria, mantengo la expiración, pausa expiratoria, como para medir el autopip, como hemos visto en la clase anterior. Entonces, bien, solamente nosotros colocamos la pausa inspiratoria para poder entonces medir de manera continua la presión meseta. Decíamos que eh, aquí claramente, si uno recuerda los valores que teníamos, que habíamos sacado, ¿lo tienen los valores? ¿Los recuerdan? Es muy importante tener en cuenta los valores que trabajamos. Es recontra importante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a, voy a dejar de compartir. Vamos a compartir nuevamente
lo que habíamos visto y me gustaría que tomen en cuenta esta imagen. Yo lo voy a hacer, voy a tomar una imagen de estas mediciones que habíamos hecho antes para poder, y usted estaría bueno que lo hagan o que lo anoten, como para poder ver el tema de los cambios que vamos a ir haciendo, ¿sí? Que necesitamos ir haciendo, el ajuste, ¿sí? Esto tiene que ver con los registros que llevamos en cuanto a la valoración, ¿sí? ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo hicieron? Yo ya lo hice acá, aquí ya lo tengo. Yo ya lo copié. Me mandé una Sí, imagen, ¿sí? ¿Están todos? ¿Ya está? ¿Puedo avanzar? sí, avance. Fantástico. Bien, bien. Bueno, si voy a salir entonces, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente el simulador. Ahí está. Bueno, teniendo en cuenta la imagen que ustedes han tomado, que tiene que ver con los parámetros, las mediciones que teníamos antes hechas, decíamos que teníamos una, una presión de conducción de 25 centímetros, que es esto, ¿verdad? Ahora, yo lo que podría hacer, vamos a ver cómo impacta. Decíamos que el volumen lo tenemos que ajustar. Ese volumen no estaba bien. Ese volumen estaba sobrevalorado. Debería tener, ese volumen debería tener, recuerden, de acuerdo a la talla y de acuerdo al peso predicho que habíamos sacado, estaba en el orden de 280 mililitros y que le habíamos agregado eh, un 50 mililitros por el humidificador pasivo. Estamos hablando de 430, perdón, 330, puede ser, podemos dejarlo en 3, hasta podemos trabajar con 350, estaríamos dentro de parámetros protectivos y no 500. Lo hacemos, bajamos el volumen. Para bajar el volumen, vamos a control, perdón, podemos dejarlo acá directamente, aquí. Tenemos 500, vamos a bajar a 350. Y yo me quisiera que tengan en cuenta esta presión de conducción. Esta presión de conducción podría ser que se reduzca de acuerdo a la característica del pulmón que uno tiene. La idea es que seguramente con un volumen menor, esta presión pico también va a decrecer. Vamos a ver qué sucede. Y vamos a hacer nuevas mediciones. 500 de BT, vamos a bajar a 350. Lamentablemente, digamos, como el simulador no tiene para frizar, entonces no voy a poder comparar directamente con esta imagen, sino que cuando le dé el OK, va a empezar a tener imágenes nuevas, pero no voy a poder comparar. ¿Está bien? Entonces, vamos a, eh, vamos a hacer ahora, como para que ustedes pueden tomar una imagen si quieren. Ahí está. Vean aquí cómo ya cambia, ¿sí? Pasó de pico 30 de 37 a 28, ¿sí? Y ahí cambió. Ya, entonces ajustamos el volumen corriente a un peso predicho y vean ya cómo se modificó la presión pico y la presión meseta. Ahora tenemos una presión meseta de 23 y teníamos de 30. Bueno, está mejor. ¿Y la presión de conducción cuál es ahora? Antes la presión de conducción era de 25. Ahora es 20. Licenciada, ahora es 28. No. Fíjate bien, hacé bien la cuenta. ¿Cuál es la presión meseta ahora?
Antes era de 30, ahora es de... Exacto, sí, se escucha mal. El 23 es la presión meseta. Sí. Y entonces, ¿la presión de conducción cuál es? O sea, que uno podría decir que dentro de los parámetros protectivos de lo que es la presión alveolar está bien, está debajo de 30 la presión meseta. ¿Y la presión de conducción cuál es ahora? Nosotros antes habíamos sacado 25. Si ustedes se fijan en la imagen que guardaron, la presión de conducción era 25. ¿Y ahora? 18. 25 menos eh, eh, no, 25 ahora son 23. 23 Sí, menos 23. 5, 18. ¿está bien? 18, ¿está bien? Entonces tenemos una presión de conducción de 18. Bien, bien. O sea que estamos mejor, ¿no? O sea, antes teníamos una presión de conducción de 25, ahora una de 18. Todavía está, está elevada, porque tiene que estar debajo de 15. Recuerden que la presión de conducción tiene que ver con la distensibilidad, o sea, desde la base de la PIP hasta el volumen que se alcanza. Esta, bueno, estamos el 18, hay que bajar más esa presión, esa presión de conducción, reducir, y tenemos dos posibilidades para hacerlo. Una es seguir bajando el volumen, o sea, uno decía, bueno, pues damos un poquito de tiempo, un poquito más para poder trabajar, y otra, que sería la mejor, la que necesita, es subir, ¿qué cosa? Eso, Lady, la PIP, claro, claro, exactamente. Entonces, la idea es bajar el volumen y también subir la PIP. Si el pulmón, si el pulmón es reclutable, si el pulmón, ya que si al incrementar la PIP, el pulmón se abre, eso no va a impactar en la presión meseta, porque la PIP que yo le estoy administrando va a ser para reclutar los alvéolos y la presión se va a mantener igual, sin cambiar. Vamos a ver qué sucede. Eh, Esto, o sea, yo le subo la PIP, la presión meseta no debería cambiar. La presión meseta es de 23. En el simulador, como yo no lo hice todavía, pero el simulador es comprensible porque es algo que no recluta. El simulador contiene, hay un algoritmo que tiene y va, si yo subo la PIT, te debería subir todo. Pero esto no sucede en un pulmón paciente que está sujeto al ventilador. Si se recluta, si la presión que yo le administro permite abrir los alvéolos, la presión meseta no se modifica. ¿Por qué? Porque está ganando en cuanto a compliance, complacencia, no lo suma a la presión. Vamos a ver qué sucede. Si yo le coloco, le subo, por ejemplo, tengo 18. Vamos a subirle 2,7. Vamos a ver qué pasa con o vamos de a poquito, 6. A ver ahí, la PIP. Estaba con 5. Vamos a ponerle en 6. Ahí. Vamos a ver qué pasa con la presión meseta. Esto es 23. Si recluta, si se abre el pulmón, esta presión no debería cambiar. Vamos a ver qué pasa.
A ver qué sucede. ¿Ven? Acá lo acompañó. O sea que aquí no hubo reclutamiento. Pero puede ser, vamos a simular, supongamos que nuestro paciente tiene, sí, realmente eh, se ha reclutado. Vamos a volver ahí, ¿sí? Vamos a ver que la presión meseta, vea, ¿no? Bajó, inclusive tengo 20, en este caso 20 de presión meseta, con una PIB de 6, 20, 20 de presión de meseta menos 6 es 14 y ya está dentro de parámetros aceptables. O sea que ya en el tiempo uno puede decir, y demás, podemos colocar esto ahí a 7, supongamos, ponemos ahí está. Sí, o sea que supongamos que si yo coloco una PIB de 7 y la presión meseta se mantiene más o menos como estaba antes, y yo hago la resta, ¿no? De la presión meseta menos la PIB, que sería 21 en este caso, menos 7, estamos hablando de ¿cuánto? 14. Bueno, entonces aquí de manera normal, eh, subiendo la PIB, yo puedo reducir esta diferencia, ¿sí? Y lograr ahora sí objetivos más saludables. Pasamos de un objetivo, un volumen de 500 a 350 y lo habíamos logrado una presión de conducción pasar de 25 a 19, por ahí, ¿no? Era. Y ahora logramos bajarla a 14. Entonces, ahora ajustamos el volumen corriente, se ha ajustado ese volumen corriente, ajustamos la presión de conducción, incrementando la PIB y vimos que se reclutó. Por lo tanto, seguramente los índices de oxígeno voy a tener habría que ver cómo lo puedo ir acompañando, eh, de acuerdo a la gasometría, de acuerdo a la saturación, seguramente voy a poder bajar parte de esa FIO2 que estoy administrando. Entonces ahí ya lo estamos cuidando con las presiones, con el living pressure, con los volúmenes, con el oxígeno, con la FIO2 que estamos administrando. Y entonces lo vamos acomodando. ¿Está bien? Esto es parte de lo que eh, podríamos hacer y a partir de ahí supongamos que si volvemos a las fórmulas y podemos ver, por ejemplo, estas condiciones ahora en cómo estamos, así. eh, eh, Vamos a ver y si estando así, mantenemos las mismas gasometrías, vamos a tener que modificar, por ejemplo, eh, en la frecuencia respiratoria, porque ya aquí, ya al reducir el volumen corriente, el volumen corriente, es posible que tenga que modificar para compensar ese volumen que estamos administrando, quizás mejorar e incrementar la frecuencia respiratoria para que el volumen minuto sea el mismo. Por ejemplo, aquí, ahora el volumen minuto, veamos, vamos a monitorear, aquí está, volumen minuto 5,2. ¿Sí? Y si uno ve la imagen que sacamos, si yo no sé si ustedes sacaron toda la imagen, yo saqué la imagen completa. eh, yo saqué la imagen completa eh, de lo que habíamos puesto antes. Y yo en esa imagen, aquí puedo ver
Espero que ustedes puedan hacer lo mismo. Se me corrió, me perdió. ¿Qué volumen minuto teníamos? Ahí. Teníamos 500 por 15, 7 litros y medio. Lo voy a ver, pero se me perdió. A ver acá. Recuerdo que era así. 7 litros y medio. Y ahora tenemos 5 litros con 2. ¿Me siguen? O sea, antes teníamos 500 mililitros por 15, nos daban 500 por 15, 7 litros y medio. Y ahora me dan 5 litros con 2. Supongamos que antes, si vamos a la gasometría que teníamos, y los cálculos que habíamos hecho la clase anterior, habíamos incrementado la frecuencia respiratoria para alcanzar. Pero si ahora con los mismos gases, con los mismos gases iniciales, utilizamos la fórmula, tendría que cambiar, tendríamos que hacer algunas modificaciones. Y si quieren hacerlas, o sea, tomen una imagen de esta pantalla como para tener presente. Ahora entonces vamos a las fórmulas, o si ya ustedes tienen las fórmulas, las copiaron las fórmulas. Si la copiaron, podemos trabajar, eh, y si copiaron los datos que tenían, que habíamos sacado, podemos trabajar sobre ellos. ¿Alguien los tiene? Yo los tengo aquí. A ver, a ver. Sí, 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 los tiene, Ruth los tiene. Bien. Nosotros decíamos que este paciente estaba con un pH de 7,25. Estaba con una PO2 de 54. Por eso habíamos colocado al nivel inicial 100%, pero aquí ha ido mejorando. Y la PCO2 es 63, bicarbonato de 18, saturando 85%. Yo puedo, a nivel ventilatorio, puedo trabajar para mejorar la PCO2, puedo trabajar con el volumen minuto y también puedo trabajar con la oxigenación con el oxígeno, con la FIO2 que voy a administrar. Entonces, bueno, uno puede realizar, voy a dejar de compartir y vamos a compartir ahora. Compartimos esto que habíamos visto. Y y ahí estamos con las fórmulas. ¿Está bien? Y entonces, si conocemos, podemos ir haciéndonos, ¿no? Ahora, podemos hacer la siguiente fórmula. Hagámoslo juntos, si les parece. Podemos ajustar la frecuencia respiratoria según el volumen minuto. Ahí estamos, vamos a ir por esto. ¿Sí? Volumen minuto. Bueno, tenemos un volumen minuto conocido, ¿sí? Ahora lo hemos cambiado. Hemos cambiado el volumen minuto que pasó, era antes era 500, ahora es 350. Bueno, volumen minuto conocido, 350. Eh, no, no, perdón, ese es el volumen corriente. Volumen 350 por 15, ¿sí? Y ahí nosotros lo habíamos, vamos a hacer, ya igual lo estaba en el ventilador, quiero ver acá. ¿Lo pueden hacer 350 por 15? ¿Lo tienen?
Ya, 5250. A ver, 12, 5250, exacto. Ahí Sí. está, 5250. Bien, fantástico. Bueno, volumen entonces conocido, 5250. 5250. Por la presión parcial de CO2 conocida, que según lo que estoy mirando acá, era de 63 por 63 dividido la PCO2 deseada, que puede ser 45, podría ser 48 inicialmente. Es más, está elevada, la PCO2 tiene 63, así que podemos ir bajándola, o que si quieren 45, en valor normal, o sea, dentro alto, 48. Y bueno, podemos inicialmente poder pretender ir bajándola gradualmente, 48 o 45, quieren poner 45, está bien, estaría, sería una bastante eh, mm, eh, er- querer llegar bien rápido, ¿no? Pero pongámosle 45. Entonces, este resultado, 5250 por 63, dividido 45, nos da un resultado de, yo lo estoy haciendo también, ¿lo tienen? ¿Sí? El resultado que nos da son en litros, litros minutos, porque vamos a ajustar el volumen minuto. 7350. Eso, ahí está. 7 litros. Con Sí, 7 litros estaríamos bien. Bien, bien. 7 litros. ¿Estaban de Sí. acuerdo, no? Porque esto antes teníamos un volumen minuto de 5250 y ahora hay que aumentarle casi 2 litros. ¿Sí? Sí, si lo vamos a aumentar a 7 litros. Sí, Bueno, la 5.2. ¿Mm? exacto. Entonces, bien ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar de compartir y Mm. vamos a compartir el simulador aquí. Ujú. Entonces, para alcanzar ese volumen corriente de 5 litros, perdón, de 7 litros para ajustar, ¿qué tenemos que hacer? Mm. Aumentar ¿Qué cosa? el BT. No, El, pero si aumentamos el BT, vamos a tener el mismo. no, no, no. Vamos, al volumen minuto tenemos que aumentar. Y claro, pero si aumentamos el BT es una posibilidad, pero aumentamos el BT, No, no, vamos a volver al mismo problema. así es. Se tiene que aumentar el volumen minuto. ¿De qué depende el volumen minuto? ¿De qué factores? Es para todos, ¿eh? Todos pueden escribir, hablar. ¿De qué depende el volumen minuto? De volumen corriente y por la frecuencia respiratoria. Ahora, yo el volumen corriente no lo voy a cambiar porque está protectivo. Lo que tengo que cambiar es la frecuencia respiratoria. Y entonces puedo trabajar, llegar, son casi 2 litros. Y bueno, 350 por 5, ¿cuánto nos da? A ver, vamos a pasar de 15 a 20. Ese volumen, a ver cuánto llega. O sea que lo único que yo he hecho
fue incrementar la frecuencia respiratoria, tratarla de estar dentro de los parámetros protectivos. Aquí se va a ir incrementando el volumen, minuto. Vean, ya estamos en 7 litros. Ya se incrementó lo que estábamos buscando. Estábamos buscando llevar a ese volumen minuto a 7 litros según lo que hemos trabajado para que baje la PCO2, que estaba elevada. Entonces, la idea es que pues en la próxima gasometría que hagamos, ya la PCO2 esté mejor, más cerca de lo ideal. Entonces, de esta forma, lo que tratamos de hacer es que con recursos no empíricos, sino científicos, podamos ir ajustando un poco de acuerdo a la gasometría, ir ajustando al paciente, tal cual como está. ¿Se entiende? Entonces, dejamos de ser, no, le voy a subir una frecuencia, más o menos, no, vamos a ir ajustando. Claramente, sabemos que en fisiología, lo repito siempre, uno más uno suele no ser dos. Hay muchos factores que juegan, se ponen en juego, pero de esta forma, de alguna manera, podemos ser menos empíricos en nuestra práctica. ¿Está bien? Entonces, ya vimos que a este paciente lo fuimos ajustando, le cambiamos, por ejemplo, el BT, se lo ajustamos a 350, parámetro protectivo, le fuimos ajustando la PIP para que alcance la mejor oxigenación. Aquí seguramente voy a tener que ir bajando la FIO2 porque pasó de una, seguramente de estar necesitando una FIO2 del 100%, quizá con 70, una FIO2 con 70 está saturando 92, 93. Y bueno, no puedo pretender que sature 98. No, tranquilos. 93, 94. De manera inicial, en un paciente crítico, no está mal. No está mal ser cautos y menos agresivos con la FIO2, como ya lo hemos hablado. Entonces aquí ya ajustamos. Entonces, la presión meseta se ajustó, ajustamos la presión de conducción, reduciendo los volúmenes, ahora están en 14 centímetros, ¿está bien? Eh, y bueno, y fue mejorando, también seguramente, como decimos, con la frecuencia respiratoria, y mejorando ese volumen minuto adecuado para que pueda lavar el CO2 y mejorar la hipercamia, reducir la hipercamia. ¿Está bien? Entonces, estas cosas que estamos así hablando de manera lógica con respecto a lo que es la propia práctica con el paciente ventilado en estas situaciones, esto se ve así tal cual, con la variable que es el paciente que está ahí, con eh, el uso de la máquina. Entonces, es ver, ir paso por paso, tratar de acomodarlo a los parámetros protectivos, darnos tiempo con respecto a la evolución. Entonces, yo también podría trabajar con este paciente en estas condiciones, también trabajar con un modo de presión. Y yo, por ejemplo, podría, generalmente en los equipos, cuando uno está en un modo de volumen, porque ya hacen el cálculo para que cuando, por ejemplo, si yo quisiera pasar al modo de presión, la máquina mantiene los parámetros que se han fijado en el modo volumen y lo pasamos al modo de presión y más o menos va a mantener el volumen que habíamos programado como 350. Si no es así, yo, por ejemplo, lo que yo sé que en la presión meseta, que es la presión alveolar, es de ¿cuánto? De 21. Entonces, si yo coloco al paciente en un modo control de volumen, perdón, de presión, la presión que yo tendría que colocar en el paciente, una presión continua, aquí tengo una presión pico de 21, yo no voy a colocar 21, debería colocar, perdón, 28, que es la presión pico, debería colocar esta presión,
que es 21, mantenerla constante en el tiempo para generar el, eh, como es, para generar el tiempo, la presión ideal para alcanzar el volumen. Y aquí me está faltando algo que es muy importante que tiene que ver con la oxigenación. Aquí me está faltando puntualmente el tiempo inspiratorio. Si yo voy al modo, para que vea, va aquí, controles, perdón, aquí. El tiempo inspiratorio, cuando yo le coloqué la pausa, ¿sí? Pausa de 30, 0,30, bueno, 30%, perdón, me genera un tiempo inspiratorio de 0,60. O sea que el tiempo inspiratorio, o sea que perdón, un segundo. O sea que el tiempo, el volumen que estoy entregando, que son los 350, lo entrega en 0,60 de segundos y después lo completa, el 0,80 que teníamos, lo completa con ese 30% de pausa expiratoria. Bien, si uno va, por ejemplo, a la monitorización, aquí lo tenemos, vamos a monitoreo y aquí tenemos el volumen minuto que trabaja, el volumen, la frecuencia total, tenemos la presión meseta, presión media, la PIP, la presión pico, el tiempo inspiratorio de 0,6, ¿sí? Y ahora 0,6 es re corto. Recuerden que nosotros tenemos que, más en un paciente distresado, voy a dejar de, un paciente distresado, o sea, aquí vemos que el tiempo inspiratorio es esto, más esto de pausa. Cuando nosotros le colocamos pausa, vamos a sacar la pausa para que se ve, para que lo vean. Vamos a sacar la pausa. Ahí. Vean ahora. Vean aquí con pausa y aquí sin pausa. ¿Sí? El tiempo total es el mismo, pero como se aumentó con la pausa, genera que entre más rápido el volumen corriente de los 350, que entre más rápido, ¿sí? Eh, sigue siendo, si uno va a buscar el control, es de 0,6 segundos. ¿Por qué? El tiempo expiratorio, porque como cambiamos la frecuencia respiratoria, y esto es, ahora la relación I es 1,4, vean, perdón, cambio la frecuencia respiratoria y la reacción I se va modificando. Mira cómo se modifica el tema de los tiempos inspiratorios y expiratorios. ¿Sí? Vamos a dejarlo en 20, ahí. Sí. Pero ahora, si yo le cambié la frecuencia respiratoria y tengo un equipo que se mantiene la reacción IE de la misma, no se modifica, lo que modifica es la frecuencia respiratoria, el tiempo expiratorio, yo tengo que tener en cuenta qué cosa acá. Tengo que modificar el tiempo expiratorio, porque 0,6 es muy bajo. Entonces me voy aquí a la reacción IE y voy a trabajar incrementando el tiempo inspiratorio. ¿Sí? Un segundo. Ahí. ¿Está bien? Entonces no me importa esta relación IE. O sea, me importa para darle tiempo a que salga el aire. Pero en un paciente estresado el aire sale porque tengo un pulmón rígido. Bien, ahí tengo un segundo con 3. Ahí lo dejamos un segundo, ahí está. Entonces, un segundo el tiempo expiratorio, ¿sí? 2 segundos el tiempo expiratorio. Tiempo total de ciclo 3 segundos. Entonces, ahora le doy el OK, voy a salir de aquí. Ahora, con tiempos expiratorios más largos, le voy a dar la posibilidad
al paciente a que genere una mejor oxigenación. Le voy a dar más tiempo, ¿sí? Y vamos nuevamente a los controles. Veamos si yo coloco una pausa meseta, ¿sí? Esta frecuencia no se va a modificar, esta relación Y no se va a modificar, pero vean lo que sucede. Aquí estoy colocando una pausa de 20%. Vean lo que sucede con el flujo. Tengo presión pico de 24, ¿sí? Vean esto, ¿eh? Vamos a ponerlo en una pausa en 30%. Ahí está. O sea que, ¿esto qué significa? Que ahora, me queda, ahí está. Ahora, el volumen que tenemos de 350 va a ingresar más rápido porque se van a mantener los tiempos que hemos fijado, pero a ese tiempo le colocamos una pausa del 30%. Va a impactar en la velocidad del flujo. Si uno ve, por ejemplo, si uno puede entrar aquí a monitoreo antes de hacer el cambio, vamos a ver cómo estamos, ¿eh? ¿Qué medimos? Vean aquí. Eh, Resistencia, velocidad, aquí. Flujo minuto. 57, no, esto no es porque tiene menos. Pero, perdón, por aquí podemos ver frecuencia espontánea, flujo 139, flujo expiratorio, flujo inspiratorio 21 aquí, 21 litros por minuto. ¿Sí? O sea que la máquina está entregando 21 litros por minuto, digamos, desde que se abre la válvula expiratoria, entrega 21 litros en el tiempo expiratorio. O sea, la máquina como si fuese un flumíter, entrega, cuando se abre la válvula expiratoria, entrega 21 litros de forma constante con esta forma de curva. Entonces, vean esto. Entonces, ¿se acuerdan de este número 21? Bueno, voy a salir de acá. Ahora, vamos a controles. Si colocamos meseta, vamos a colocar una pausa de 30%. 21 era los litros minutos, ¿eh? ¿Sí? Litros minutos. Ahora, y la presión pico es de 24, o sea, aquí la tiene, ¿no? 24, ahí. Presión pico, estoy anotando 24 centímetros y 21 litros es lo que está fijado. Ahora le doy el OK, salgo de acá, la presión pico se incrementó, estaba en 21, ahora está en 25, ¿sí? Ahora sigue estando el mismo tiempo que habíamos fijado, ¿sí? Pero vamos a monitoreo y vean ahora la velocidad del flujo. Antes teníamos 24 y ahora tenemos 30. O sea que el flujo inspiratorio entra más rápido, o sea, entrega más flujo la máquina. ¿Para qué? Para que se alcance más rápido el volumen. ¿Qué volumen? Los 350. Entonces, cuando uno coloca pausa inspiratoria, esto ya lo hemos visto, lo que hace en algunas máquinas, a ver, la pausa inspiratoria en algunas máquinas integra el tiempo inspiratorio, o sea que el tiempo inspiratorio no se modifica, ¿sí? El tiempo inspiratorio sigue estando en un segundo, no se modificó, ¿sí? Pero lo que hace es incrementar la velocidad del flujo, que aquí lo vimos, pasó de 24 a eh, velocidad de flujo de 24 a 30. 24 estaba antes, ahora está a 30, ¿sí? Entonces incrementa la velocidad del flujo para que se alcance más rápido, 350, y le colocan una pausa. Entonces, de esta forma, lo que podemos lograr es justamente mejorar la oxigenación. O sea que este volumen se mantiene más tiempo dentro de ese alvéolo. ¿Está bien? O sea, podemos prolongar el tiempo expiratorio y hacerlo todavía más, darle mayor posibilidad a la mejora.
¿Está bien? Esto es re importante. Y supongamos que decimos, bueno, tenemos este paciente que tenemos una presión media meseta de 21, y yo digo, bueno, lo pasamos a modo de presión. Y sí, puede ser. Y si estaba dentro de las posibilidades que teníamos, era realizar una presión con una correlación IE invertida. ¿Se acuerda que habíamos hablado? Y bueno, vamos al modo de presión. Recuerden la presión esta que tenemos meseta de 21, ¿sí? Eso es muy importante, porque esa es la presión del alvéolo, ¿sí? O sea que con el volumen que estamos trabajando, la presión del alvéolo, o sea, con ese volumen, genera una presión alveolar de 21 centímetros. Cuando pasamos a modo de presión, deberíamos respetarse eso. O sea, normalmente es lo que manejan. Vamos a modo de presión, confirmamos, y aquí aparece lo que teníamos. Reacción IE 1,2, una frecuencia de 20, 15 la presión en control. Nosotros, según lo que tenemos, lo que hemos visto aquí, tendríamos que subirla un poquito más, a 20, 21. Eh, Vamos a ver qué sucede. Dejamos ahí en 15. La PIB de 7, la FIODO del 30, el trigger y la rampa del Raistam, que sabemos que es importante, ¿no? Que tiene que ver con a qué velocidad se alcanza la presión máxima de trabajo, que en este caso está en 15. Un tema importante, si yo quiero que el tiempo inspiratorio, dejamos así y después pasamos a la reacción invertida. ¿Está bien? Le damos el OK, confirmamos y ahora vamos a pasar, ¿sí? Vamos al tema de, vemos, una presión pico máxima de 22, una presión meseta de 22, porque aquí está sumando los 7 de PIB. ¿Está bien? Entonces, con esta presión está alcanzando 368 mililitros. 350 era, ¿no? Podemos, ¿qué hacer? Podemos bajar 1 centímetro, ¿sí? Bajamos la presión control para que de alguna manera baje ese, ese volumen corriente ideal. Podemos trabajar también, vemos que aquí como se parte del tiempo expiratorio, no hay flujo porque alcanza la línea de cero flujo, ¿sí? Ahí más o menos lo tenemos. Eso es una forma de ventilar por presión. Podríamos ver también, vamos en los controles y ver el rise time. Esto solamente para recordar, ¿no? Cuando yo lo pongo al número mayor, lo que va a suceder es que va a tardar más tiempo en alcanzar esta presión meseta, ¿sí? Y va a impactar en el volumen. Vean aquí. Vean cómo cambia, ¿no? En vez de ser bien perpendicular ahora, tarda más en alcanzar, ¿sí? Entonces el flujo inicial es más lento y eso va a impactar en los volúmenes que se alcance. ¿Está bien? Entonces siempre con respecto al RASTAM hay que ver el impacto que se tiene, ¿no? Vean aquí, ahora sí, bien cuadrado. Ahora, eh, yo podría realizar, por ejemplo, una relación IE invertida. ¿Y cuál es la relación IE invertida? Perdón.
Por definición, la relación IE es toda aquella relación, inspiración y expiración igual o mayor a uno. O sea que si yo tengo una relación IE de 1, ya es invertida. Es igual o mayor el tiempo expiratorio. O sea, si es, por ejemplo, yo tengo una frecuencia de 20 y tengo, son 60 dividido 20, son 3 segundos dura el ciclo completo, ¿no? Entre la expiración y la expiración dura 3 segundos. Si yo, por ejemplo, vamos a control, la relación IE, en vez de tener 1 a 2 la pongo 1 a 1. ¿Qué significa? Que 1 segundo y medio, aquí está, ¿no? 3 segundos del tiempo total, 60 dividido 20 son 3 segundos. Bueno, si yo tengo uno dura la expiración y otro dura la expiración, la relación y es 1 a 1. Bueno, esos 3 segundos se dividen, la máquina lo hace, ¿no? 1,50 segundos la expiración y 1,50 la expiración. Relación IE 1 a 1. Ya esto es invertido, ¿sí? Ya esta es una relación IE invertida, donde el tiempo es largo y el tiempo expiratorio es, es la mitad. ¿Sí? Esto vean ahora aquí, en este paciente con el patrón restrictivo que tiene, vean que toda esta parte de la inspiración, no hay flujo. Vemos que el volumen casi no se modificó, a pesar que le di más tiempo en la inspiración, el volumen se mantiene. ¿Y esto producto de qué? Olvido, sí, repita la relación IE invertida. Bien, relación IE. ¿Qué es? Es relación entre lo que es la inspiración y la expiración. Relación IE, inspiración, expiración. Normalmente la relación IE es 1,2, 1,3, 1,4, o sea que tenemos un tiempo en la inspiración y 2 o 3 tiempos en la expiración para que saque el aire, ¿verdad? Y eso es lo normal. Cuando uno habla de relación IE invertida, ya es invertida cuando los tiempos inspiratorios son iguales que los tiempos expiratorios. O sea que relación IE 1 a 1 ya se considera invertida. ¿Está bien? Ahora, cuando el tiempo inspiratorio, en vez de ser más corto como lo es habitualmente, porque el esfuerzo inspiratorio, los músculos expiratorios son activos, lo expiratorio es pasivo. Por lo tanto, el tiempo inspiratorio fisiológico es más corto que el tiempo expiratorio. Bien, bueno, entonces en mediación mecánica se habla de relación IE invertida, aquella que es 1 a 1, un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio, como lo vimos, o aquella donde el tiempo inspiratorio es mayor que el tiempo expiratorio. Por ejemplo, acá lo vamos a hacer ahora. Vamos al control y vamos a ver que el número primero, que es el número que es la inspiración, se habla de inspiración y expiración. El primer número corresponde a la inspiración, el segundo a la expiración. Entonces, si yo, por ejemplo, voy aquí para este lado, al revés, ahí, ¿sí? Vean esto. El tiempo total se mantiene. ¿Por qué? Porque la frecuencia yo no la cambié. Ahora noten esto. Ahora el tiempo inspiratorio es mayor que el tiempo expiratorio. ¿Sí? Ya es 2-1 ahora. Y vamos, entonces, aquí vemos que el tiempo inspiratorio son 2 segundos y el tiempo expiratorio es de 1. Y podemos hacerlo del 3-1 todavía.
Ahí. Bueno, no queda. Ahí. Ahí está. Bien, ahora noten, tenemos 2,25 el tiempo inspiratorio y 0,75 el tiempo expiratorio. Aceptamos y vean qué sucede aquí ahora. El tiempo expiratorio es corto y tengo todo el tiempo inspiratorio, o sea, toda la presión de trabajo, que en este caso estamos hablando de una presión de 14 centímetros de agua que pusimos para alcanzar el volumen de 350 mililitros. Vemos que, aparte podemos ver que si bien el tiempo inspiratorio es claramente más largo, esto es una relación IE invertida, donde el tiempo inspiratorio es más largo que el tiempo expiratorio. Si fueran iguales, el tiempo expiratorio igual que el tiempo expiratorio, sería también invertida. ¿Por qué? Es una relación IE 1:1. Pero en este caso es tres tiempos inspiratorios, un tiempo expiratorio. Relación IE 3:1. ¿Está bien? Es relación, no son segundos. Es una relación cuánto dura la inspiración relacionado a la expiración. Entonces, de esta forma, yo puedo observar, esta es la curva de flujo-tiempo, vemos que desde esta instancia yo pudiese parar aquí, digo, aquí a esta altura, o sea que a la mitad prácticamente no entra aire. ¿Por qué no entra aire? ¿Cómo yo sé que no entra aire? Porque se ve que hay un cero flujo, porque alcanza el flujo inspiratorio, alcanza la línea de cero. Cuando se alcanza el tiempo inspiratorio, se abre la válvula exhalatoria y sale. Aquí se ve que sale. ¿Está bien? Esto es la parte expiratoria. Pero sin embargo, toda esta parte no hay flujo. ¿Por qué? Porque se alcanza la línea de base. Entonces, la estrategia de la reacción IE invertida es tratar de que se vaya reclutando, abriendo el pulmón, darle más tiempo para que así suceda, para que se alcance volúmenes blancos ideales, que en este caso son protectivos 350, pero con la mínima presión. La idea es que se vaya reclutando alvéolos para que esas unidades que pasan a ser funcionales ventilen mejor y al ventilar mejor va a bajar la hipercapnia, va a hacer que el pH sea menos ácido, va a necesitar menos oxígeno para alcanzar las metas de saturación, por lo tanto voy a ir bajando el aporte de oxígeno y con esto voy bajando también los riesgos de la toxicidad del oxígeno, que ya lo hemos visto. Entonces, esta es una estrategia plausible para utilizar, pero el paciente tiene que estar con una condición sedado y profundamente, con un RAS de -4, -5 de manera inicial, o sea, no responda en coma farmacológico, para poder utilizar maniobras con flujos constantes de acuerdo a estas presiones, ¿sí? Donde los tiempos inspiratorios son fisiológicamente inversos, ¿no? O sea, normalmente es más corto el tiempo expiratorio. Por eso es que eh, tiene que estar muy sedado. Y aparte para que no haga esfuerzo inspiratorio y que no gane en volumen a ese esfuerzo inspiratorio y no genere lesión en las unidades por sobredistensión. Entonces aquí esto es las estrategias que podemos utilizar, que se utilizaron, que utilicé en los pacientes que estábamos en la época de COVID, donde eh, eh, muchos, por supuesto que ajustando las alarmas, los niveles de alarma, los niveles de alarma fundamentales, en estos casos,
¿Cuáles son? La alarma fundamental. Alarmas fundamentales. ¿Cuáles? Su modo de presión. Bien, ya tengo respuesta. Y sí, claro, volumen. ¿Qué volumen? ¿Máximo? ¿Mínimo? Claro, todos. Sí, máximo y mínimo. Eh, claro, olvido dice, en la programación del modo de presión, solo se tiene que modificar el IE. Eh, eh, bueno, en este equipo, sí. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, modificar para los temas de los tiempos inspiratorios, a eso te referís, tengo que modificar el IE. Tengo que modificar también, puedo modificar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia la dejé con 20, puedo reducir la frecuencia todavía como para tratar de que tenga menos dinámica con respecto a las aperturas. Pero podía dejarlas así, podía reducir la frecuencia respiratoria, pero claramente si yo tengo una reacción IE de 1 o 2 y cambio la frecuencia respiratoria, eh, el- la reacción se va a mantener, pero los tiempos inspiratorios se van a modificar, porque va a ir cambiando la reacción. Diferentes, diferente es cuando yo tengo, por ejemplo, en los equipos, que yo tenga una, un tiempo fijo. En vez de tener una reacción IE, como la que hemos visto aquí, por ejemplo, yo voy a controles y veo, aquí no tengo tiempos para fijar los tiempos inspiratorios. Los tengo que fijar a partir de la reacción IE. Si yo modifico la reacción IE, manteniendo una frecuencia respiratoria fija, estos tiempos inspiratorios, claramente vean cómo se modifican, se van modificando, ¿sí? De acuerdo a, ¿sí? La modificación que yo haga de la reacción IE. Pero en otros equipos donde no tengo reacción IE, sino tengo tiempo inspiratorio, tengo que colocar el tiempo inspiratorio para justamente generar esos tiempos más largos inspiratorios y más cortos los expiratorios. ¿Está bien? En esos casos, en esos equipos, la reacción IE es consecuencia de los tiempos inspiratorios que yo programo. ¿Está bien? Entonces yo en otros equipos coloco un segundo y la relación IE se va a modificar en relación a lo que yo coloco en cuanto al tiempo expiratorio y la frecuencia respiratoria. En estos equipos, donde lo que yo para poder modificar los tiempos expiratorios tenga que modificar la relación IE, tengo que trabajar con ella. ¿Está bien? Tiene que ver con las diferentes tecnologías que se admiten, ¿no? Bueno, ahí está. Dejamos ahí. Bueno, esto es un poco lo que, eh, lo que yo quería traerles con el tema de relación 10, con las posibilidades que se ponen en juego para generar la mejor ventilación. Estas presiones constantes, aunque no ganen volumen, hacen que se estabilice con una presión media mayor y de alguna manera reducen la deformación, ese estrés y el strain de las deformaciones de los alvéolos. Con respecto a las alarmas, decíamos sí, claramente, el volumen, ¿eh? El volumen aquí, EBT, por ejemplo, tenemos 350, dijimos era, 330, bueno, tenemos que tener en cuenta cuánto volumen máximo vamos a permitir en este tipo de pacientes.
Sí, este paciente pesaba 75 kilos, creo, ¿no? El peso ideal era de eh, 70, me parece, 70 kilos. Sí, 70 kilos. Me parece que era ese lo habíamos colocado. 70 por, lo estamos manejando por 4 mililitros, por 6 que son los límites máximos. Entonces tenemos que hacer 70, multiplicamos, ese era el peso predicho, creo que era ese, por 6, 420. O sea que lo mínimo nos daba 270, 280, le agregamos 50 mililitros del humidificador, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, ahora son llevarlo al peso predicho, llevarlo ahora multiplicarlo por 6, antes lo multiplicamos por 4, lo multiplicamos por 6 da 420. Le agregamos 50 mililitros del humidificador pasivo, 470. Bueno, entonces el volumen máximo podemos trabajar en los límites máximos para que trabajamos en el paciente, ¿sí? Los volúmenes, los parámetros de seguridad. Uno podría decir también el 30% de lo que maneja. El valor ideal era 350, el 30 son 35, 70, 100, 450. Y bueno, aquí estamos en 470. ¿Está bien? ¿Estamos bien? O sea que de alguna manera nos tenemos que colocar límites de alarma, pero que estén dentro de los valores seguros para no generar riesgo de lesión. Y lo mismo con respecto a los volúmenes mínimos. ¿Sí? Están manejando 330, ¿sí? 350 y podríamos colocar como un valor mínimo de también agregar un 30% por debajo, ¿sí? Promedio, como para que no, cuando llegue a ese valor, suene la alarma indicándome que los volúmenes que se están manejando, los volúmenes corrientes son bajos. ¿Puede ocurrir? Sí. Se va cruyendo, va haciendo, se va, pues, no sé, aumenta la resistencia y la presión se mantiene, pero no entra volumen. Bien, entonces aquí tenemos otro de importante, son el volumen minuto. El volumen minuto ahora tenemos 6,6. Y esto, el paciente está dormido, no debería incrementar la frecuencia respiratoria, así que podemos poner un volumen minuto para saber, estar seguro que el paciente no se despierta, de 7. Ahí está, no debería incrementarse, ¿sí? El volumen minuto. Si se incrementa, porque hace esfuerzo inspiratorio, va a sonar la alarma. ¿Está bien? Y esto, hay que ajustar la sedación. Igual que la frecuencia respiratoria, está en 20, bueno, 22. ¿Está bien? Como para decir, bueno, no mueve, no mueve. Bueno, ahí está. Ahí, listo. Y ahí tenemos, y la presión pico máxima la podemos ajustar a como 30, como límite de seguridad, que es la presión alveolar máxima, igual está manejando 14 centímetros, de ahí no va a pasar. ¿Está bien? Entonces, importante, ya tenemos ajustado todo, la relación IE, el paciente va a estar, seguramente vamos a tener que ir bajando la tasa de oxígeno que estamos administrando. Relación IE inversa con los parámetros protectivos. Y uno diría, y ahora, ¿cuál es la presión de conducción? ¿Cuál es la presión de conducción en este paciente ahora?
¿Lo tienen? You Lady, ya lo sacó. ¿Quién más? A ver. Olvido también. Y sí, 14 centímetros. ¿Con qué coincide la presión de conducción? Con la presión control. O sea que la presión de conducción, esta presión control, es importante que se mantenga, o sea, tratemos de que se mantenga por debajo de los 15 centímetros para que se alcancen los volúmenes. Muchas veces uno necesita incrementar presión para que se alcancen los volúmenes, cuando está un paciente muy cerrado, muy... Y sí, a veces hace falta. Y esa presión de seguridad no debería que superar los 30 centímetros, pero va a haber alvéolos que van a sobredistenderse, van a ganar mucho volumen, algunos, y se pueden lesionar. O sea que esta presión de conducción también es muy importante mantenerla en los modos de presión también. Así tal cual como lo hemos visto antes. ¿Está bien? Entonces uno, así, cerramos con esto. Reacción Y invertida, tiempo inspiratorio mayores que los expiratorios, aunque quizás como esto no hay ausencia de flujo, sirve para empezar a reclutar los alvéolos, ¿sí? Incrementa la presión media en la vía aérea, ¿sí? Mejora la oxigenación, ¿sí? Esto eran los que yo quería comentarles. Voy a dejar de compartir. Quería comentarles cómo trabajamos a los pacientes en, eh, en momentos, ¿no? Con distrés respiratorio con reacción I invertida. Voy a compartir ahora sí nuevamente la pantalla, volver a lo que tenemos con las fórmulas y generar, vamos a ver esto lo podemos ver quizás si llegamos. Vamos después, entonces retomamos con la ventilación, hacemos un intervalo, si les parece, de 15 minutos, ¿sí? Y volvemos con la ventilación prona, ¿les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Comenzamos licenciado. así, ¿sí? Entonces 15 minutitos y comenzamos con ventilación prona, Sí, ¿sí? ¿De licenciado. acuerdo? Fantástico. Perfecto. Entonces, 15 Bien. minutos a las 3:45 volvemos. Sí, vayan teniendo en cuenta preguntas, las que hemos hecho, de lo que hemos visto, si hay alguna duda, se anotan, ¿sí? Así es. Y comenzamos, dale. Bueno. Vayan dejando sus consultas en el chat de Zoom. Volvemos con el licenciado Claudio. Gracias.